¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa de la serie Acciones Ciudadanas sobre el derecho a la salud. Salud para todas, salud para todos. De eso vamos a estar hablando en varios programas porque nos parece que la pandemia ha colocado esta situación, esta necesidad como una gran urgencia y como una prioridad nacional. Para ello, vamos a iniciar nuestros programas hoy hablando de atención primaria a la salud y vamos luego a seguir enfatizando por qué es tan importante que la cobertura universal arranque de la atención primaria. Invité a Juana Acosta del equipo de Acción Ciudadana frente a la Pobreza a que nos ayude a colocar el contexto, los datos básicos de cómo está funcionando la atención, la salud en nuestro país y por qué es tan importante. ¿Qué tal, Juana? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rogelio. Adelante, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, las fallas estructurales del sistema de salud tienen consecuencias en la vida de las y los mexicanos. 1 de cada 4 personas se encuentra excluida del derecho a la salud, es decir, 33 millones de mexicanos. Además, menos de la mitad de la población cuenta con servicios de afiliación de la Seguridad Social, es decir, IMSS, ISSSTE, SEMAR, SEDENA. Pero además, 1 de cada 3 personas que sí tiene afiliación a los servicios de salud, además incurren en gasto de bolsillo para cuidar su salud. Los usuarios ponemos 1 peso de cada 2 que se gastan en el cuidado de la salud, es decir, para este derecho que debería de estar garantizado por el Estado. La mala salud tiene efectos en la salud de los mexicanos. 100,000 personas al año mueren por diabetes en México. Es decir, 7 de cada 10 personas tienen problemas de sobrepeso u obesidad. La mortalidad materna es un indicador que permite medir el estado de salud de un país. México no logró cumplir la meta del milenio. Y aquí queremos enfatizar que el derecho a la salud ha sido un privilegio que se ha reservado para unas cuantas personas y que pueden pagar los servicios privados o que tienen acceso a un empleo formal. Urge separar el derecho a la salud de las prestaciones laborales. Muchas gracias. Gracias, Juanita. Yo creo que estos datos son muy contundentes, por eso queremos salud para todas, salud para todos. La cobertura universal significa que todas las personas, sin distinciones, sin condiciones, sin importar si trabajan o no, o si quien las contrató las afilió a la Seguridad Social, puedan acceder a servicios. Esa es la gran reforma de fondo a la que debemos aspirar como país. Y mientras tanto, podemos ir avanzando para construir esta cobertura universal salud con 3 grandes cambios. Más dinero para la salud, necesitamos un presupuesto por lo menos de 1 punto del Producto Interno Bruto para que el gasto de salud, el presupuesto de salud que se destina a la población sin seguridad social sea el mismo por persona que el que se destina desde el Estado con recursos públicos a la población con seguridad social y ya no sea discriminatorio. Segundo, necesitamos integrar la atención primaria en salud, priorizar la atención primaria en salud, porque es la manera, el primer contacto, la forma de prevenir las enfermedades, de identificar los riesgos de las personas y sobre todo de detectarlas en sus fases más tempranas, en sus fases iniciales, antes de que se compliquen y así evitar el costo en dolor humano, en muerte y también los costos al sistema de cuando las enfermedades se complican. Y 3, necesitamos que funcionen los sistemas de información, el expediente electrónico personal y los mecanismos para la defensa de los usuarios para cuando les niegan el servicio en los servicios públicos o para evitar abusos en los servicios privados. De eso vamos a estar hablando hoy. Atención primaria a la salud, integrar la atención primaria, lograr su cobertura universal es un paso indispensable para lograr salud para todos, salud para todas. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Qué gusto. Bienvenidos, bienvenidas. La salud es un derecho humano. La pandemia de COVID-19 ha colocado el derecho a la salud en un primerísimo lugar de la atención
para las autoridades, pero para todas las personas. Tener un sistema público de salud que funcione bien, que atienda a todas las personas sin condiciones, sin distinción de su capacidad de pago, sin condición por su trabajo, debe ser una prioridad nacional. Debe ser la primera prioridad, la número uno, porque la salud es la base de la vida, del trabajo y del ejercicio de muchos otros derechos. El bienestar de las personas se basa en ejercer su derecho al goce del más alto nivel de salud física y mental. Así que hoy vamos a hablar de cómo hacer funcionar el sistema de salud desde su raíz, desde la atención primaria en salud. Es decir, desde el primer contacto, las primeras acciones, las que permiten prevenir, detectar, evitar las enfermedades, contenerlas. La atención primaria incluye la prevención, incluye las medidas para identificar el riesgo de cada persona, porque cada persona enfrenta riesgos distintos por su edad, por su sexo, por su trabajo, hasta por cómo descansa, por cómo se alimenta. La atención primaria también permite captar, detectar la enfermedad en sus primeras etapas de manera oportuna, cuando inician, antes de que crezcan y se compliquen. No es lo mismo atender la diabetes cuando basta mejorar la alimentación y algunos hábitos y inyectarse insulina que cuando ya está inminente una amputación, cuando las gentes se están quedando ciegas o tendrían que ir a hemodiálisis porque los riñones ya no están funcionando. No es lo mismo para la calidad de vida de las personas, no es lo mismo para su dolor y su sufrimiento, no es lo mismo para su trabajo, para su economía, y tampoco es lo mismo para el sistema de salud en sus costos, que las enfermedades se detecten a tiempo, se contengan, se controlen. Para eso es la atención primaria. Es el mejor inicio para la cobertura universal de salud. Es primaria, es primero. De esto vamos a hablar hoy, cómo podemos hacer funcionar el sistema público de salud, y tenemos una gran experta, nada más y nada menos que la doctora Hortensia Reyes, que es la directora del Centro de Investigación en Sistemas de Salud, experta en calidad, en evaluación del funcionamiento de los servicios del Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Qué tal, doctora Reyes? Qué gusto, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, Rogelio. Estoy encantada de estar aquí con ustedes, hablando de este tema tan importante, platicando con ustedes de este importante tema para la salud. Vamos pues al punto. ¿Por qué es importante la atención primaria de salud? Si hay que explicárselo a la gente que no es médica y que hasta le da miedo andar con los médicos, ¿por qué es importante la atención primaria? ¿De qué se trata eso? Bueno, es importante por varias cosas. En primer lugar, porque es la puerta de entrada para cualquier persona a los servicios de salud para responder a sus necesidades de salud. Y necesidades de salud significa cualquier condición de las personas. Si una persona está enferma, una necesidad de salud es esa enfermedad que tiene y que debe ser atendida y dar una respuesta satisfactoria por los servicios de salud que forman parte de un sistema de salud. Pero también las personas que no estén enfermas tienen necesidades de salud, que son, por ejemplo, la prevención. Yo puedo estar perfectamente sana, pero tengo riesgos de enfermarme. Y la atención primaria responde también a esta necesidad de salud para conservar la salud que ya tengo. Eso, además, la atención primaria, en sentido estricto, debe resolver más del 80% de todas las necesidades de salud de las personas. Entonces, eso es algo fundamental y que yo creo que manifiesta la importancia de la atención primaria. Muy bien, doctor. Entonces, espero que eso nos quede claro. Entonces, cuando tenemos una enfermedad, pues es la puerta de entrada para que ahí nos den el tratamiento, las medicinas, en fin, lo que requiramos, pero también es cuando estamos sanos, porque entonces para no enfermarnos, y eso hemos aprendido ahora con el COVID, o sea, aprendimos la importancia de cuidarnos y de prevenir. Y este dato creo que es la clave. El 80% de los padecimientos, de todo lo que implica la salud de las personas, se puede resolver si funciona bien la atención primaria en salud. Así que si quiere, vamos por partes. Muchas veces se piensa que la prevención es esto de decirle a la gente, come frutas y verduras, aliméntate sanamente.
que sí lo es. Pero yo tengo la impresión de que nos falta avanzar a este asunto de que la prevención, que es más importante, es de acuerdo a los riesgos de cada persona, su ciclo de vida, la etapa de la vida reproductiva de las mujeres o la primera infancia de las niñas y niños. A ver, doctora, ¿cómo es esto? Prevenir, pero prevenir de acuerdo a riesgos, momentos de la vida, las personas. ¿Cómo funciona ahí la atención primaria? Uno de los puntos más bonitos e interesantes y relevantes de la atención primaria es que tiene como característica la continuidad de la atención. Continuidad en el sentido de todo el curso de vida. Es decir, la atención primaria debe atender a las personas desde antes que nazcan. En la atención al embarazo, por ejemplo, se debe atender al producto que está por nacer. Y ahí los cuidados de la atención primaria son fundamentales porque desde ahí empiezan los riesgos, desde ahí empieza el mantener un embarazo saludable para que la madre y también el futuro bebé puedan estar en condiciones adecuadas en el momento del nacimiento. Pero la continuidad de la atención también implica el seguir a esa persona que nace a lo largo de toda su vida, con cuidados necesarios en su primera infancia, que implican la prevención de enfermedades, pero también implican un desarrollo integral de ese niño en términos de de favorecer todo su potencial para que su crecimiento tenga toda la salud que pueda tener esa persona. Y así, a lo largo de las diferentes etapas de la vida, la atención primaria debe seguir a esa persona en todas sus condiciones de crisis, en condiciones de normalidad, en enfermedades, hasta su muerte. Esa es una característica fundamental de la atención primaria. Pues es permanente, digamos, la necesitamos desde antes de nacer, y sí, claramente, o sea, yo creo que es una de las cosas en las que más la gente conoce, bueno, sobre todo las mujeres, pero pues también los papás cuando acompañan a sus mujeres, el periodo del embarazo, que es un seguimiento. La mujer no está enferma, bueno, en principio la mayoría no están enfermas, pero requieren este seguimiento para ellas mismas, para la salud de ellas, pero también para la salud de su futura hija, hijo, ¿no? Entonces, y ahí empieza la historia y luego el crecimiento. Y bueno, y llegamos a la edad adulta, ¿no? Llegamos a la etapa de que la gente nos vamos enfermando. En México, ¿de qué nos estamos enfermando y cómo la atención primaria puede atender eso? Entiendo que tiene que ver con sobrepeso, obesidad, diabetes y las enfermedades tipo hipertensión, pero si nos puede dar un panorama, no tan técnico, pero que se entienda cómo funcionaría la atención primaria para estos casos que la mayoría o los vivimos o lo vive gente muy cercana a nosotros. Sí, pues como los servicios de atención primaria están disponibles en todo momento, es posible que una persona tenga necesidad de acudir a ellos cuando ya tiene alguna enfermedad, la que sea. En México, ¿de qué nos estamos enfermando? Sí, México tiene una característica muy interesante, pero muy retadora al mismo tiempo para todo el sistema de salud. En particular para la atención primaria, implica que todavía hay que atender muchas enfermedades agudas, enfermedades infecciosas, la mayor parte por bacterias, pero también por virus, y ahora tenemos un ejemplo de esta enorme crisis que sufrimos, y que son enfermedades que siguen estando desde el siglo pasado. Por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas, no estoy hablando de COVID, sino aún en ausencia de la pandemia, constituyen la primera causa de consulta. Y la mayor parte de estas son en niños, en jóvenes, son los que se enferman más de problemas respiratorios, como gripe, digamos, gripe y sus influenza y todos los parecidos, todos los nombres que tienen con resfriados y toda esta situación pulmonar de respiratorio. Exactamente. Y luego también está... Y también el otro extremo de la vida, las personas adultas mayores que son más susceptibles porque sus defensas empiezan a menguar y son susceptibles a estas enfermedades agudas. Al mismo tiempo, nuestro cambio en las condiciones de vida, el aumento en la esperanza de vida de las personas y la vida moderna,
que implica todos estos cambios, que son sedentarismo, que lleva a otros riesgos como el aumento de peso, la obesidad y la alimentación, que no siempre es la mejor, está llevando a un incremento cada vez mayor de las enfermedades crónicas, particularmente la diabetes, la presión arterial alta, la hipertensión y otras enfermedades como exceso de grasas en la sangre, los problemas cardiovasculares, el infarto, el cáncer, estas enfermedades que vienen a sumarse a las enfermedades agudas. En países desarrollados, las enfermedades infecciosas agudas han disminuido con el mayor desarrollo de las condiciones de vida. Pero en México tenemos una gama de condiciones de vida y una situación que nos lleva desde comunidades o personas que viven en pobreza en las áreas rurales o urbanas marginadas con otra capa de población en la que las enfermedades crónicas están siendo cada vez mayores. Y de hecho, también en las personas con condiciones desfavorables de pobreza, están teniendo un incremento de este tipo de enfermedades, paradójicamente. Entonces, eso es algo que la atención primaria puede abordar de manera muy adecuada cuando hay una buena organización del sistema de salud. A eso tenemos que ir. ¿Cómo lo hacemos que funcione? Pero entonces, esto está muy bien. O sea, tenemos enfermedades como digamos pasadas, infecciosas, gripes, diarreas y todo esto, que por cierto afectan más a quienes tienen condiciones de vida más desfavorables, menores ingresos, menor acceso a agua, ¿no? Toda esta cuestión, o al tipo de agua, digamos, agua potable, etcétera. Y luego también combinada con las crónicas que tienen que ver con, sobre todo, hábitos alimenticios y que nacen de sobrepeso y obesidad y se van hacia la grasa en la sangre, el colesterol famoso, la hipertensión o la diabetes, que sí ya puede llegar a niveles incapacitantes, y eso convive, y en los dos casos, tanto agudas como crónicas, afectan más a personas de menores ingresos por las formas de trabajo, por lo que se llaman las determinantes sociales. Yo le agradezco mucho, pero antes de pasar a cómo organizarlo, sí me gustaría que la gente tenga como la visión de, pero a ver, ¿qué es la atención primaria en salud en términos prácticos? Yo entiendo que no es un hospital de especialidades con un gran especialista, sino que más bien es algo tipo medicina general, familiar y algo más tipo consultorio, centro de salud. No sé si estoy equivocado, como que tendría que estar más cerca. Y por cierto, ahí vamos a tener un problema con los consultorios y licencia a farmacias, pero primero expliquémoslo así en descriptivo y luego vemos qué le pasó a nuestro sistema que nos fuimos a ese asunto de tantos consultorios privados y luego con las farmacias, que pues, según yo es un incentivo incorrecto. ¿Cómo funciona? O sea, que en términos vivenciales o prácticos, ¿dónde voy para la atención primaria en salud? Bueno, la atención primaria es muy interesante porque la primera vez que se acuñó este término de atención primaria en salud, que fue hace más de 40 años, en el que la Organización Mundial de la Salud dijo, bueno, vamos a hacer una propuesta, una declaración, que fue la declaración de Alma-Ata, para lograr la salud para todos en el año 2000. Fíjense, la salud para todos en el año 2000 con base en la atención primaria en salud. Y en ese tiempo, ese concepto implicaba no solamente la atención propia a las necesidades de salud que comentábamos hace un momento, sino también otros aspectos sanitarios que incluían mejores condiciones, digamos, de drenaje, agua potable, nutrición, que ahora se llaman determinantes sociales de la salud, y que implicaba mejorar la comunidad y hacer que la propia comunidad participara para mejorar su salud. Eso fue cambiando a lo largo del tiempo y en 2008, hace 12, 13 años, la OMS enfocó más la atención primaria a este concepto de una atención personalizada, digamos, individual, no tanto a nivel de salud pública, que son pues, lo que son las vacunas, lo que son la atención de los programas comunitarios, todo esto se quedó bajo la responsabilidad de los programas públicos, digamos.
Y la atención primaria se enfocó más a una atención centrada en la persona, para darle ese valor de que la persona es la que tiene que presentar su necesidad y que se le responda a sus expectativas. Y lo bonito de la atención primaria es que debe ser otorgada no solamente por un médico y no solamente por una enfermera, sino por un equipo multidisciplinario que centre la atención en esa persona. Es decir, el médico atendiendo lo que la medicina puede atender, junto con una enfermera que entienda la condición integradora de la atención que se debe dar, junto con un trabajador social, junto con un farmacéutico, un dentista, incluso en países como el Reino Unido, que tienen un modelo de atención primaria muy completo y muy bonito, tienen rehabilitadores para atender a las personas en todos los aspectos que necesiten. Entonces, usted se imagina cómo llegar a solicitar la atención en una clínica, en un centro de salud, donde estén esos equipos multidisciplinarios y que la persona que llega diga, yo tengo estas molestias o vengo porque quisiera que me atendieran de tal, y todo ese equipo se conjuntara, escuchara a la persona, permitiera que participara, porque uno de los grandes problemas que tenemos es, pues, a lo largo de toda la historia, la medicalización de la atención, donde el médico es el que sabe y la persona tiene que escuchar, y no tiene que opinar, tiene que obedecer. Ese modelo cambia totalmente en la atención primaria, como podrán ver, un equipo centrado en las necesidades, en las expectativas para dar respuesta a esas necesidades. Como dijimos hace rato, en cualquier ámbito de necesidades, de la prevención hasta la atención de los problemas más complejos. Eso es la atención primaria y así debería de ser, que se llegara y que hubiera esa posibilidad. Y ya veremos las limitaciones para poder hacerlo, pero en términos ideales eso sería. Y es lo que hacia donde debemos de ir, porque es lo que verdaderamente va a responder a lo que debe ser la responsabilidad de una atención primaria bien otorgada. Ya, no, y qué bueno que mencione que esto se está aplicando con todos los retos que tenga en algunos lugares, aunque sean países que a veces nos quedan lejos, como el Reino Unido, y no, pues muchos muy desarrollados. Sí, pero tampoco es tan imposible. Yo recuerdo los equipos de lo que era el IMSS Oportunidades, el IMSS Solidaridad, en fin, que eran equipos justamente y donde la promoción, la prevención y este enfoque, sí comunitario, pero también, ¿no? Las mujeres embarazadas, los niños menores, ¿no? Los adultos, por lo menos que se pesen para evitar el sobrepeso, para que vayamos detectando si alguno va a tener hipertensión o diabetes. Eso funcionaba básicamente bien por este enfoque de equipo y por este enfoque de sí las personas dentro de su ambiente, de su comunidad, y pues se preocupan, no sé, me acuerdo mucho, que no pongan cacharros porque entonces se nos reproducen los mosquitos o las arañas, pero siempre hablan médicamente, los vectores, que en el fondo pues son los mosquitos y todas estas cuestiones, ¿verdad? Pero bueno, ya, ok, un equipo que conoce, claro, es que un equipo metido en una comunidad, aunque sea urbana, se puede sentar en las personas y ahí empieza el asunto de los sistemas y la tecnología, ¿no? O sea, llevar los expedientes en un sistema, todo este tipo de cosas que podrían ayudar mucho, ¿no? No solo despender los hospitales, no empezar de cero cada vez que llega uno con un diferente médico, un diferente hospital, un diferente servicio. Yo creo que ahí hay una parte también de continuidad que valdría la pena. Entonces, ¿cómo podemos hacer funcionar la atención primaria en relación como cuando la gente necesita estudios, cuando necesita unos medicamentos? Pues no todos van a estar en una farmacia que esté en un centro de salud, o en fin, hay aparatos, o a veces se requiere la consulta de especialistas que no van a estar en los equipos. Entonces, este funcionamiento para que de veras sea resolutiva la atención primaria, pero sí sea el primer nivel de contacto, la puerta de entrada. ¿Cómo funciona esto? Entiendo que es el concepto red, pero en términos prácticos, ¿cómo podría ser? Sí, hay dos. El concepto de redes integradas de servicios es muy interesante, porque hay dos posibilidades. Uno, que sean redes horizontales, es decir, que haya la posibilidad
de tener un apoyo en otro centro de salud, en otra clínica, cuando sea necesario. Esa es una red horizontal. Entonces yo le pido a mis colegas que me apoyen cuando me falta, por ejemplo, algún medicamento, cuando requiero algún estudio, etcétera. O las redes verticales, que es lo que en atención primaria es otra característica, que es la coordinación. La coordinación con los niveles de atención de mayor especialidad. Y ahí lo ideal es que la atención primaria sea, además de la puerta de entrada, el eje de la coordinación de la atención en todo el sistema de salud, es decir, que sea quien coordine a los hospitales generales, que son los que dan atención, interconsultas, hospitalizaciones no graves, digamos, y que sea la atención primaria quien defina. Así debería ser, quienes lo necesitan van al hospital por indicación del equipo de salud, del médico en particular para estos problemas más complejos, a ver a un especialista, a hospitalizarse, a recibir una atención, simplemente una consulta, y después regresar con su equipo de salud de atención primaria. Y a su vez tener la posibilidad, estas personas, de poder tener acceso a los hospitales de mayor especialidad para enfermedades más graves. Este es el concepto de coordinación que permite, y que de hecho el sistema de salud está organizado de esa forma. Lo que nos falta es que efectivamente haya mayor empoderamiento de la atención primaria para lograr una atención verdaderamente oportuna, digamos, porque algunas veces no hay posibilidad, la saturación de los hospitales por esta situación de que a veces hay muchas personas que llegan directamente al hospital a consulta de urgencias porque piensan que no les van a resolver el problema en su clínica. Y algunas veces, desgraciadamente, así es, pero una buena atención primaria debería de impedir este tipo de situaciones. De tal manera que por eso es también importante. Ya. Entonces, sí, yo justo tenía esa percepción de que mucha gente estaba llegando directo a los hospitales y que se estaba metiendo por la puerta de atrás, que era la puerta de urgencias. No siempre es urgencia, pero es porque no funciona este primer nivel de atención, y entonces estamos en un círculo vicioso. La atención primaria no logra ocupar el espacio de los hospitales porque ya se los saturaron los que llegan por la puerta de atrás, que también lo necesitan, pero que hubiera sido mejor si llegaban desde la atención primaria, porque a lo mejor les hubieran resuelto su problema, su padecimiento antes, o no, en fin, antes de que se complicara. Ya, creo que sí tenemos que avanzar en eso, y eso me lleva al asunto de por qué es tan alto el gasto de bolsillo en nuestro país. La gente se está yendo para algunas cosas que yo entiendo que los debe atender la atención primaria y que los podría resolver la atención primaria, se está yendo a consultorios privados, o peor aún, a consultorios adyacentes a farmacias, cuyo modelo de negocios, entiendo yo, pues es vender medicinas, no tanto prevenir, no tanto detectar, no tanto dar una cosa de equipo, y obviamente en esto que decía, una relación muy medicada, centrada en el doctor manda y el paciente obedece, y en este caso obedeces, va y compra. Pero sí tenemos ese problema. Me parece que hay estudios de la Encuesta Nacional de Salud que muestran que está creciendo esto, ¿verdad? Sí, desafortunadamente, los consultorios adyacentes a farmacias que desde el 2012 la Encuesta Nacional de Salud pues identificó que ya como un 15% de las atenciones de primer contacto, digamos, se daban en los consultorios adyacentes a farmacias. En la Encuesta Nacional de Salud de 2018 aumentaron muchísimo, hasta casi 30%, lo cual está hablando de la búsqueda de las personas por otro tipo de atención. ¿Pero por qué ocurre eso? Ocurre eso porque desafortunadamente el presupuesto para la atención de primer contacto se ha reducido. Hay cada vez más demanda, somos más población cada vez, y los recursos no han aumentado, ni los recursos humanos, ni tampoco el financiamiento para medicamentos, para todas las necesidades que se tienen. Entonces, de hecho, la Encuesta Nacional de Salud, cuando le pregunta a las personas por qué
se van a los consultorios o por qué solicitan una atención privada en general. Es porque les tardan mucho en atender, porque no hay medicamentos, entonces prefieren pagar. Y lo trágico es que desafortunadamente el pagar no implica una mejor atención, porque sobre todo estos consultorios no están regulados en términos de la calidad que deben ofrecer. Y muchas veces están pues muy dirigidos hacia que las personas compren los medicamentos que venden en las farmacias, que muchas veces ni siquiera están indicados. Entonces eso nos lleva a verdaderamente una tragedia en lo que merecen las personas de atención, una buena atención para que se respondan a los problemas y se resuelvan antes de que se pongan más graves, digamos, y eso genera un círculo vicioso, porque ni se resuelve el problema, al final de cuentas se agravan, muchas personas van al hospital y muchas personas se recuperan sin necesidad de otra cosa. Entonces sí es problemática la situación. Sí, porque muchas veces, y no estamos hablando mal de las personas que trabajan ahí, pero es lógico, o sea, no es su función prevenir, no es su función ver la situación, no es su función ordenar otro estudio, su función es enfrentar el síntoma y que la gente salga con un medicamento pues que ojalá le resuelva el síntoma, que puede ser un dolor, que puede ser ahí una infección, como decíamos hace rato, y que a la larga puede generar una complicación que podría haber sido atendida si hubiera un nivel de atención primaria que sí funcionara, unos consultorios, porque eso sería, ¿no? Unos centros de salud, unos consultorios parecidos, cercanos, funcionando en equipo, horizontal, que si aquí hay mucha gente, pues en el de junto, pero que mi expediente electrónico se pueda, ¿no? Lo puedan ver, o sea, tener médico de cabecera, pero poder ser atendido en otros lugares bajo mi misma historia, ¿no? Como andaba yo antes de cualquier cosa y como estoy, en fin. Creo que sí, esto de la atención primaria sí tiene una correlación muy directa con uno, el gasto privado, el gasto de bolsillo sobre todo, y dos, con la cobertura universal, porque no va a haber cobertura universal si pensamos en el nivel especializado. Tenemos que empezar desde el nivel primario, porque solo puede funcionar si logramos contener, detectar a tiempo. Entiendo que esa es la lógica de esto, ¿no? Así funciona en Inglaterra y en países donde la atención primaria anda más o menos, digo, ningún lugar supongo que está perfecta, pero donde funciona más o menos bien, ¿cómo sería? ¿Nos puede dar algunos ejemplos como para imaginarnos hacia dónde caminar? ¿Qué es lo que debemos estar exigiendo que se modifique del sistema de salud en México? Sí, claro. Desde mi punto de vista, el Reino Unido tiene el mejor sistema de atención primaria que existe, por varias cosas. Uno, es financiado totalmente con impuestos federales. Y dos, es gratuito para todas las personas. Ahí no existe que si los que tienen seguridad social y los que no. Todas las personas tienen derecho a recibir la atención sin costo, independientemente de la enfermedad o la necesidad que tengan de atención. Wow. Pero es muy interesante porque ahí la forma en la que se organiza es, llaman general practices, que son como centros de salud, digamos, pero ahí la mayor parte del personal, de los médicos, son contratados son los dueños de los centros de salud, digamos. Generalmente son centros que tienen 2 o 3 consultorios y hay un médico que es el dueño y quien contrata los servicios es el Sistema Nacional de Salud. Le paga al médico por una cuota de pacientes o de personas que atiende y el médico contrata a su vez al personal que requiere, ¿no? Y como le digo, son enfermeras, dentistas, farmacéuticos, trabajador social, incluso hay atención pues básica a la salud mental, digamos, y todo este equipo trabaja con un grupo de personas que se apuntan, es su lista de pues como, no pacientes, sino personas de usuarios que quieren ir a ese centro de salud y no les cobran absolutamente nada
Y de esa manera, pero hay una regulación súper estricta de la calidad de atención. Claro. Los médicos generales ingleses, en realidad, son médicos súper especialistas en atención primaria, porque tienen que hacer la carrera y luego como 3 años más de especialidad, y luego tienen que estarse certificando de manera, cada 5 años es la certificación para garantizar que su atención es buena. Entonces, en México tenemos experiencia, esta experiencia de IMSS Oportunidades, IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar, en sus mejores tiempos, cuando había suficiente financiamiento, fue un modelo ejemplar, de verdad un modelo lo más cercano a la atención primaria que ha habido en este país, porque implicaba esta atención cercana a las personas. El equipo de salud básico hasta la fecha sigue estando constituido por un médico, una enfermera y un promotor comunitario. Y ellos trabajan con las personas, las familias, salen a las casas del promotor para dar educación a la salud. El problema de este programa es que cada vez ha habido mayor saturación y no ha habido recursos. Lo que pasa en todo el sistema público de salud no ha aumentado de manera proporcional a la demanda de la población la cantidad de profesionales de equipos de salud para su atención. Si este modelo que tiene a la fecha IMSS Bienestar totalmente rebasado ahora, pero con su modelo todavía ahí lo tiene como un tesoro, si se pudiera restablecer, eso podría funcionar tanto en todo el país, porque este modelo fue hecho para comunidades rurales principalmente, aunque también hay establecimientos en áreas urbanas. Pero puede también tomarse para los centros de salud públicos con estos equipos de salud que a lo mejor no tan sofisticados, pero que sí pueden dar una respuesta más humanizada, digamos, más adecuada a lo que las personas requieren en términos de lo que debe hacer una atención primaria. Entonces, de esa manera podríamos empezar a organizar mejor nuestro sistema de salud y no seguir dando la atención fragmentada, medicalizada, solamente del médico que resuelve el problema de ese momento y de forma aislada. Pero tenemos que reorganizar nuestra atención primaria, eso es fundamental. E inyectarle recursos para que haya suficientes insumos, desde medicamentos, desde un buen equipo de salud. Se puede hacer, es factible. Y también la posibilidad de las redes horizontales. De esta manera, se necesita también invertir en un sistema de información que permita que haya un expediente que pueda ser consultado en los diferentes centros de salud o clínicas. Se necesita que haya una portabilidad para que las personas puedan ir a cualquiera de los sitios que lo necesiten, cerca de su domicilio, etcétera. Todo esto requiere una reorganización, pero sí es factible. Qué interesante, porque entonces no es solo Reino Unido, también tuvimos en México algo que funcionó de manera similar, y por cierto para las comunidades rurales indígenas más marginadas. Entonces sí, el problema es que si no se le dan los recursos y se toma como el modelo barato para que ahí estén aquellos, pues entonces no vamos a llegar a ningún lado. Pero entonces no es solo un asunto incluso de atender a las mejores experiencias internacionales, sino que tuvimos una experiencia nacional que sirvió de base, pero todo parte de los recursos. Tenemos un sistema de salud muy precario a nivel de financiamiento. Es una tragedia que en plena pandemia no aumentaron los recursos, simplemente se movieron de un lado para otro. Entonces quitan de un lado y lo ponen en otro, pero entonces pues está bien, pero no está bien. O sea, porque esto no es triaje, esto es la garantía de un derecho. Entonces, bueno, vamos entonces ahí. ¿Cómo podríamos avanzar? Vamos cerrando hacia una visión propositiva, una visión quizá de proceso, como de ruta. Nosotros pensamos que poner la atención primaria, volverla a financiar, darle prestigio, darle peso y empoderamiento, me gustó mucho la palabra, darle el presupuesto suficiente y que ahí estén muy buenos médicos, bien pagados, y bueno, no solo médicos, equipos, eso me gusta mucho, los equipos
una ruta que se pueda construir? ¿Será que algunos estados, algunas regiones del país podrían avanzar? ¿Cómo nos lo podríamos imaginar, doctora? Así, siendo muy propositivos, no tan soñadores, pero sí buscando que esto caminara de la mejor manera. Yo creo que estamos en una gran oportunidad, Rogelio. El Programa Sectorial de Salud 2020, ya casi fue 2024, tiene mucho énfasis en la atención primaria. Desafortunadamente no aterriza a cuál es el modelo de atención primaria, pero es obvio que lo primero que se requiere es un financiamiento suficiente para que haya los recursos para la atención. Punto número uno. La desaparición del Seguro Popular sí generó una crisis que se está viendo ahora en las consecuencias del desabasto de medicamentos, incluso un descontrol de la propia población para cómo me van a atender ahora, a pesar de que pues, se propone que la atención es gratuita, ya no se necesita tener la afiliación a ningún sistema de protección, pero de alguna manera se había avanzado algo. Así que se tiene que restablecer el financiamiento, un financiamiento adecuado para tener los recursos, los insumos, y después también los recursos humanos. Hay que reorganizar la forma en la que están los servicios para dar ese enfoque de equipos multidisciplinarios que además, al final de cuentas, va a permitir una mayor eficiencia en la atención, es decir, que se gaste menos y se dé mejor calidad, porque muchas veces, como está ahora organizada, que no podemos decir que sea atención primaria, si estamos de acuerdo ahora en que la atención primaria tiene sus características que no se cumplen ahora con el primer nivel de atención. Si lo queremos transformar, asumamos que ya se da el financiamiento. Hay que reorganizar los servicios, hay que reeducar a que la atención se dé de esa forma, centrada en el paciente y con los equipos multidisciplinarios. A lo mejor no empezamos con todo el equipo, no tenemos suficientes farmacéuticos, por ejemplo, no va a haber nutriólogos para todos los centros de salud, pero sí el equipo básico, así como el modelo que era de IMSS, pero ahora sigue siendo el modelo, pero ahora los pobres ya no pueden porque están rebasados. Ese modelo lo pueden retomar de tal forma de que el médico y la enfermera como equipo pueden hacer mucho, porque las enfermeras cada vez están mejor y enfermeros están mejor formados, hay mayor posibilidad de que tengan mejores recursos para poder dar esa atención que a veces el médico, no necesita estar el médico, sino toda la orientación, por ejemplo, para el cuidado de las personas con diabetes, el cuidado de los pies, la higiene, las formas de tomar los medicamentos, este tipo de atención que es tan importante y que no se da porque no hay tiempo. Hay 30 pacientes esperando y el médico tiene que dar la consulta en 5 minutos. Y la enfermera se dedica, está en otro lado, poniendo vacunas o haciendo, todas las acciones muy fragmentadas, digamos, que hacen muy ineficiente la atención. Con el personal bien organizado, podemos empezar un bonito modelo de atención primaria con un adecuado financiamiento y luego empezar a incorporar las redes horizontales, tratando, el sistema de información es fundamental y no se tiene. Entonces, por eso estamos aislados también. El centro de salud de 1 kilómetro de allá, pues no sabe lo que está pasando en el mío. Se necesita un buen sistema de información. Y después un buen sistema organizado para poder tener al personal de salud actualizado. La educación continua del personal con este enfoque podría favorecer mucho una adecuada, empezar realmente a tener un modelo sólido de atención primaria. Y de verdad, eso ocasionaría en un mediano plazo, ya no digamos en largo plazo, un ahorro impresionante al sistema de salud, los costos menores de la atención y la población más sana. Eso está totalmente demostrado en muchos estudios de los años 2000 que demuestran que los países con un buen modelo de atención primaria tienen mejores resultados en salud, menor mortalidad infantil, menor mortalidad materna, menores complicaciones por las enfermedades crónicas. Ha sido tan demostrada la bondad de una buena atención primaria que de verdad tenemos que hacerlo.
para todos, para la población en primer lugar, pero también para el propio sistema de salud. Claro. Entonces, pues ahí está, ese es el reto. Ahí está, porque entonces invertir más en atención primaria es en muy breve tiempo ahorrar en los momentos complicados y en todo esto que está desangrando al sistema de salud y que va a ser incosteable. Todo el mundo dice que si todos nos vamos a enfermedad de las cosas complicadas no hay cómo costearlo, pero eso se puede evitar si funciona la atención primaria. Entonces, sí, más dinero para la salud, pero más salud por el dinero, como dice la OMS, pero en atención primaria. No tanto en medicalizar y en grandes hospitales. Si no estamos contra los grandes hospitales, pero el 80% de los problemas, como bien dijo usted, de las condiciones de salud, de los padecimientos, pueden resolverse con una buena atención primaria, pero sobre todo pueden resolverse en su etapa inicial, oportuna, previa, ¿no? Hay que enfatizar siempre eso, que no es lo mismo una diabetes avanzada que una diabetes inicial, que una hipertensión, todo eso, pues. Entonces, y que es una combinación entre cómo funciona el sistema de salud y cómo las personas también asumen su ejercicio, ¿no es cierto? Porque todo lo que ha estado diciendo también tiene que ver con esta consejería que pueden hacer las enfermeras, hace que la persona se haga responsable de cómo tomar los medicamentos, de cómo cuidarse, etcétera. Pero eso solo se puede si se da esta atención primaria, si no, esos llamados de coma frutas y verduras son peor que los llamados a misa, y mire que hay mucha gente que va a misa, pero no ese es el punto, así no funciona. Yo agradezco mucho, doctora, y me gusta mucho entonces, está ya en el programa sectorial de la Secretaría de Salud para este sexenio, para esta administración, avanzar en la atención primaria. Hay un proyecto, hubo de hecho un evento, ¿no? Donde vino un informe especial de la OPS y que le encargaron a Michelle Bachelet y la recibió el presidente López Obrador y dijeron, después de Alma Ata, retomemos a los 40 años, retomemos la atención primaria. Entonces, pasar del discurso a la acción, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? ¿Quiere darnos un último mensaje, por favor, doctora? Pues sí, yo creo que algo también muy interesante y que quisiera reforzar como un último mensaje es la posibilidad del empoderamiento a las personas. La toma compartida de decisiones que la atención primaria permite, ese interés que tenemos todos por nuestra propia salud y de participar, esa es la clave también, porque mucho del bienestar que tenemos depende de nosotros mismos. Claro. Pero si no hay una buena orientación y no hay una empatía entre la provisión de los servicios, entre estos equipos, con las personas que atienden, vamos a seguir con una pasividad que va a ser muy difícil que la salud, cuando se está sano, se mantenga y que se evite la enfermedad y de que se eviten las complicaciones. Yo pienso que, de verdad, insisto, que estamos en un momento de oportunidad, que tenemos que hacerlo ahora que se está cambiando el modelo con la creación del INSABI, es una buena oportunidad para poder establecer estos aspectos. Y no hay que olvidar las capacidades locales también de los estados. Ya hay experiencia en muchos estados de trabajo interesante. Las experiencias de programas como IMSS, Bienestar, hay que retomarlas también. En fin, creo que tenemos aspectos muy valiosos que podemos aprovechar para poder tener un muy buen sistema de salud en la atención primaria de nuestro sistema. Muchísimas gracias, me encanta como mensaje final la manera de ejercer la corresponsabilidad entre las personas y el sistema se puede dar en una buena atención primaria en salud de calidad, porque solo así, y mejor experiencia la que estamos viviendo ahorita, aprendimos a cómo taparnos cuando estornudamos, cómo podemos salir a la calle, cuándo podemos salir a la calle, con qué distancia, todo eso lo podemos aprender para la diabetes, para la hipertensión, para las grasas, para muchísimas cosas, hasta para la prevención de algunos cánceres, por supuesto para las infecciosas, ¿cómo le llamamos? Las agudas, por supuesto para eso. De hecho, parece que tanta lavada de manos ha bajado, ¿no? Las infecciosas, ¿no? Entonces, sí. Obviamente sí tiene un impacto. Me encanta que haya datos sobre esto. Yo le agradezco mucho, doctora. Ya lo vivimos todos con esta pandemia. Prevenir, saber qué hacer cuando tenemos buena información.
Lo que pasa cuando tenemos mala información también ya lo alcanzamos a ver. Entonces, ojalá sí se haga lo que dice el Programa Sectorial de Salud, el compromiso que se asumió cuando vino Michelle Bachelet al Palacio Nacional y el presidente se comprometió con la atención primaria y con este modelo. Vamos a avanzar por ahí y ojalá que el INSABI realmente tome en serio la atención primaria en salud. Muchísimas gracias, doctora Hortensia Reyes, a usted, al Centro de Estudios. Muchísimas gracias. Es muy importante que el sistema de salud funcione para la gente, para crecer la charada. Hasta muy pronto. Encantada, Rogelio. Buenas tardes.